Me acompaña el editor máster de Colecciones Lado B, que es prácticamente el cerebro y el que trabaja. Es al que no le pagamos, pero se debe de llevar todas las flores, Alfonso Salas. Y pues me gustaría que sea Alfonso quien nos diga cuál es el concepto editorial de Colecciones Lado B. Bueno, sí se escucha, sí. Gracias, Pablo. Bueno, yo les voy a hablar brevemente sobre cuáles son las bases del lado B, qué es, para qué existe, por qué surgió. Lado B, como bien menciona Pablo, más que una editorial es un concepto. Esto significa que no asumimos como tal la figura jurídica de una editorial. Lo que nos interesa hacer es adoptar o captar a esos proyectos literarios que todavía no tienen forma, no tienen una definición pues genérica, editorialmente hablando, y nosotros tratamos de darles un camino, ¿no? Tratamos de darles una portada, tratamos de darles, pasarlas al papel, imprimirlas, publicarlas, difundirlas. La diferencia con una editorial quizás es en aparte de la función, de la razón jurídica, es que nosotros tratamos de ver un texto de múltiples posibilidades. Tenemos, bueno, voy a tomar primero estas. Tenemos aquí primero nuestra primera tirada de colección editorial. Esta es una serie de 4 plaquettes. La plaquette es un formato no tan pues sonado, pero que sí lo fue en algún momento del siglo XIX, que consiste en una tirada muy breve. Ustedes la podrán ver, es muy breve a diferencia de cualquier otro libro, es muy delgada, consiste en 5 a 10 páginas, que se utilizó en algún momento para difundir cuentos breves, textos breves, poesía, ensayo, cuento, narrativa, que se utilizó para dar a conocer textos y que se fueran pasando de mano en mano, ¿no? Entonces nosotros recuperamos este formato, que se llama plaquette, y lo procuramos revivir a partir de la creación de nuevos autores. Bueno, esta fue nuestra primera tirada. De hecho, acaba de cumplir un año nuestra primera tirada, la primera colección AB. Y recientemente publicamos que ya podría decirse que es un libro, del escritor Pablo Valentín, aquí a mi derecha. Entonces, este libro a su vez es la suma de 4 partes que se inició escribiendo la primera plaquette, ¿no? Bueno, básicamente nuestro proyecto editorial funciona con la intención de dar a la luz algunos de los textos que, pues como hemos dicho, pues muchas veces no encuentran cabida en algunas editoriales pues grandes, pero o que por razones de censura pues no se puede publicar en esos lugares, ¿no? Entonces en el lado B tratamos sobre todo de respetar la voz del autor, ¿no? Obviamente si consideramos que exista, bueno, les exigimos a los autores un grado pues alto, ¿no? de rigurosidad artística, literaria. Creo que esas son de las principales cualidades que califican a nuestro proyecto. Sí, con base a lo que está diciendo Alfonso, me gustaría agregar que cuando iniciamos con el proyecto de Colecciones Lado B, digamos que fue evolucionando de maneras bastante curiosas, pero ad hoc con el concepto que estábamos trabajando. Nace principalmente de la idea de que hay muchos autores por ahí, que seguramente ustedes pueden conocer, que tienen un muy buen cuento o un muy buen poema, pero hasta ahí se acaba su producción, y entonces es algo que nadie más va a conocer más allá de las hojitas del borrador o cómo se lo pasen por Facebook o por correo electrónico. Y eso a veces es demasiado triste porque estamos dejando que se vaya una muy buena obra. Y justo de ahí viene, o de ahí nos nació la idea de utilizar el concepto de la plaquette, porque en el siglo XIX, y estoy hablando de muy buenos poetas y de muy buenos autores, como por ejemplo Lord Byron o John Keats, presentaban sus poemas, un solo poema, como una obra de arte, y así como tal se vendía.
Hoy día, si le echáramos un ojo a la primera edición de La Oda al Ruiseñor de John Keats, nos daremos cuenta que es una edición de este tamaño. Y es que en aquellos bonitos días se le daba al autor el valor que merecía, porque escribir un buen poema te puede llevar años, te puede llevar meses, no sé, podemos ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y la cosa es que no es cuánto tiempo te lleva, sino la calidad que tiene ese trabajo, y que a veces las grandes editoriales, yo los justifico, no estoy peleado con ellos, pues sí, no pueden publicar esto porque les sale carísimo, y por ejemplo la nueva ley editorial ya te prohíbe utilizar el código de barras si tu publicación es menor a 20 páginas, y entonces todos estos conceptos imposibilitan que estas pequeñas obras de arte surjan. Y de ahí nace el Colecciones Lado B, que es recuperar el formato de la plaquette, que es recuperar esta visión de que también el autor, el escritor es un artista, o sea, alguien que hace un poema ya está haciendo arte, no necesita un libro o una colección de poemas para hacer arte. Aquí está también otro de los autores, es muy tramposo porque siempre me presenta a mí, pero él también es autor. Este ensayo, Los niños de Nueva York, de Alfonso Salas, es un ensayo que ha sido bastante aplaudido y elogiado por ensayistas, porque justamente lo que hace Alfonso en Los niños de Nueva York es hacer un homenaje a su niñez. Escribe sobre una película, El perfecto asesino, que seguramente todos vieron en el Canal 5, y escribe sobre esa experiencia de ver películas en la televisión y en la casa, y cómo nuestra generación creció de esta manera. Y quizá esta onda medio mainstream que a veces en espacios culturales se toma como de que ay, es que esto es un juego. A mí me ha tocado decir que me ha tocado estar en mesas donde me dicen ay, qué bonito lo que escribes. Y es curioso, ¿no? Porque pareciera que están peleados estos dos sectores, ¿no? Todo tiene que ser muy cultural o todo tiene que ser muy mainstream. Y lo que hace el lado B es justamente un diálogo entre estas cosas, ¿no? O sea, no hay por qué pelear a unos con otros, no hay por qué pelear, seguir viviendo la metáfora de los villanos y los héroes. Y pues de eso se trata también la historieta que yo escribí, este libro. No es propiamente una novela de héroes y villanos, sino es una novela de gente que quiere hacer cosas, ¿no? Es una novela de dos detectives paranormales que van por la vida aprendiendo a cómo ubicarse en los pies del otro. Y eso también creo que es uno de los valores del lado B, y es la empatía. Yo creo que el trabajo del editor es algo muy difícil, lo hemos aprendido acá, porque hay que conectar dos mentes, hay que conectar lo que está pensando el autor y la visión que tiene el editor de esto. Y a veces necesitas a personas como Alfonso que tienen esa sensibilidad de escuchar al autor y también de poder proyectar las imaginaciones que tiene. Y pues me gustaría que ya para ir finalizando, Alfonso nos hable sobre el trabajo de editar un libro. Claro. Gracias, Pablo, por esas palabras, esa presentación. Bueno, la labor del autor obviamente es algo pues sorprendente en general de los creadores, sean artistas gráficos, literarios. Pues es algo que yo admiro mucho. Autores como Pablo, yo considero que el autor a mi derecha es un escritor formidable. Para su edad es un escritor muy muy completo. Como editor uno trata siempre de buscar ese punto intermedio entre lo que está haciendo la otra persona y a la vez pues fungir como un puente o un canal para que esas ideas que a veces se concentran en un globo tan atomizado como puede ser la imaginación de un autor, tengan una expresión por lo menos clara, si no es que perfecta, pero sí clara, y que se acerque lo más posible a un público amplio, ¿no? Pienso que esa es como una de las labores importantes del editor, ser un canal. Al final, pues pienso que el ánimo general del lado B conecta muy bien también con lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con el proyecto de la Nación Alien, con los trabajos de otros artistas que veo que están ahí atrás, que ahorita nos van a acompañar. Pienso que el ánimo del lado B busca, como bien decía Pablo hace un momento, revalorar las piezas artísticas, no en función de su grosor o en función de lo que puede llegar a significar los gastos materiales de la tinta y el papel, ¿no? Que muchas veces es lo que nos venden, más allá de la literatura.
Pienso que el lado B precisamente busca encontrar en pequeñas cosas lo sustancial, lo esencial. El formato de plaquette, que es lo que estábamos hablando, me parece que es un desafío, sí, básicamente es como una búsqueda de desafiar un poco la lógica comercial editorial actual, ¿no? La lógica comercial, ¿por qué no también científica editorial? Ver la posibilidad de dar a conocer literatura de calidad en formatos distintos, con un ánimo no precisamente lucrativo, ¿no? Porque, como repetimos, quizás el tamaño sí, básicamente el tamaño no llegue a representar en dinero lo que significó para el autor verlo publicado, ¿no? Creo que esa es de las retribuciones distintas, ¿no?, que se pueden observar en la labor de los editores y de los autores del lado B. Y bueno, ¿y por qué no también hacerlos ustedes cómplices de esta bonita rebelión? Pues se dice que en México pues no se lee, pero yo creo que en gran parte es por lo que se escribe, ¿no? Y se publica. Entonces, ese es el reto, a lo que nos tratamos de enfrentar, ¿no? Hacer cosas de calidad, divertidas, ¿por qué no? A un público que pues, a lo mejor en un principio no se va a echar 300 páginas, ¿no? A lo mejor necesita empezar con 10 o 15, ¿no? Pero que sean letras bien escritas, bien pensadas, bien publicadas y editadas. Pues sí, yo creo que lo ha puntualizado muy bien Alfonso. Básicamente eso es lado B. Lado B es una plataforma, lado B es un concepto, lado B también es una invitación a que si ustedes ya tienen algo y les gustaría trabajarlo con esa palabra y quizá con mayúsculas, trabajarlo. No siempre la versión que tenemos en la mente quiere decir que ya es la definitiva de su texto. Por experiencia los textos crecen cuanto más lo compartimos, cuanto más lo trabajamos. Y podemos llegar a ver un texto totalmente distinto al que teníamos pensado, pero que nos va a generar una gratificación mucho mayor. Después de traer a una banda, 713 Amor, al Corcel Desastre, Después de Nunca, con producciones que suceden entre sueños, y armar una gira pues muy chingona, considero, en algunos espacios y con algunos audios de calidad, y ellos estaban muy contentos porque además jamás se les ofreció nada de una forma mentirosa, ¿no? Entonces todas esas amistades han crecido, las conservamos a la fecha en esa labor, y por ese mismo 1997, 3 años después, fue que editamos el primer libro titulado La malévola normalidad en el alma, que este es el DOMI que hicimos, es el único que quedó. Fueron únicamente 70 ejemplares. Y este es el DOMI, fue con el que me quedé, pero fue el primer libro que hicimos ya en un formato físico y que tuvo una aceptación muy padre. Entonces el día de hoy pues es un libro un poco raro, ahí extraño, traía precisamente un prólogo del Corcel Desastre, y después de algún tiempo también le dimos vida a Adreim, que lo presentamos. También es un libro que ya está agotado, los únicos ejemplares que quedan son los que traemos por ahí, que son como 3 o 4. Este libro también tuvo una aceptación muy padre. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en San Antonio, Texas, en Costa Rica, que se fueran algunos a España, y se estuvo moviendo aquí en la Ciudad de México, en algunos lugares, y en el interior de la República. Es un libro cyberpunk, o algunos críticos lo consideraron el regreso del cyberpunk. Chelico en la jornada lo consideró un libro coleccionable, y pues tenemos la fortuna de contar con él. Después hicimos en compañía de Vitrali una coedición llamada Funky Gone. De este libro también nada más se tiraron 100, y precisamente el prólogo de esta novela
está hecha por Javier Corcovado. Es para nosotros muy grato contar con estas personas, sobre todo no por la amistad únicamente, sino el hecho de poder compartir situaciones en común. Y voy a leerles un fragmento nada más de lo que dice Penetración. Prefiero llamar este prólogo Penetración, con permiso del autor. Me solicita él, Bruno Belver, que le escriba una introducción para su novela Funky Gone. Y aquí estoy en ello. Conozco al autor desde que tenía 6 años y ahora tiene 21. Ha mamado de influencias musicales, vivenciales y literarias muy familiares para mí. Como podrán comprobar ustedes durante la lectura de esta ráfaga hirviente de su ametralladora de palabras, no es esto una novela al uso, es un elemento literario novedoso dentro de ese género literario, una canción escrita que podría ser recitada, rapeada, gritada, susurrada y cuya música suena durante la lectura, imaginándose uno en la burbuja de un silencio de decenas de páginas trepidantes. Bases rítmicas de Damaso Pérez Prado o de James Brown o de James Chains, funky callejero, jóvenes intoxicándose, buscándose sexualmente, continuando, conviviendo, como se vive en las ciudades monstruosas como Ciudad de México, Nueva York, Madrid o cualquier otra. Recuerdo que me transportan en mi propia juventud, derrochándola, como Bruno hace en sus tripas, que las lanza al público como si de confeti se tratara. Personajes que se automedican permanentemente no sabiendo por qué, pero teniendo la certeza de que están obligados a hacerlo para sobrevivir a este mundo infrahumano, creado por nuestra abyecta especie, metástasis y vergüenza para nuestro inefable, puro, divino y bello planeta Tierra. Este es parte del prólogo que nos hizo Javier Corcovado para este libro. Y también hicimos esta novela de su servidor, que la acabamos de presentar en agosto en el Museo José Luis Cuevas, y también tiene algunas cosas interesantes. Además de tener un contenido sumamente divertido y lleno de humor negro, como lo dice la maestra María Luisa Álvarez, dice que es una fotografía de la zona donde el lenguaje y las acciones de los personajes se encuentran decorosamente narrada. No se puede creer el México de la Iztapalapa si no coexiste la expresión propia de las costumbres. Sin embargo, el humor negro invade las ciencias de cada capítulo para evidenciar la podredumbre en que la sociedad retratada en la novela quiere sobresalir. Es por ello que el Tonteras, nuestro protagonista, se vuelve la metáfora de la sordidez, que el sistema político, educativo y económico, pero a la vez es la parodia de los que obtienen a toda costa el poder o consiguen ingresar al mundo corruptible de la clase política. Al final es catarsis de los que buscamos una justicia a toda costa. Este libro también está acompañado de 2 notas previas a cargo de Temox Saucedo y otra a cargo de El Perro Rabioso, Everardo Martínez Paco, y cuenta con ilustraciones de José Luis Villa, que fue 16 años dibujante del Calimán. Entonces también eso nos enorgullece, ¿verdad? Contar con personajes tan chidos, que el Calimán se convirtió en parte de la cultura popular, una novela narrada que comenzó por ahí de 1960 y algo, y que predominó hasta que llegó el momento que la revolución industrial cerró las puertas y las máquinas sustituyeron a los dibujantes, y los dibujantes tuvieron que buscar nuevas alternativas. Entonces también aquí lo tenemos, si ustedes quieren adquirir, ojearlo, si lo quieren leer incluso y no se lo quieren llevar, también ahí van a poder tener esa oportunidad. Lo tenemos en la mesa. Y por último, nuestro último pequeño es el nuevo libro de Bruno Belver, que se llama
Psicosis en Ciudad Ruido. Lo acabamos de estrenar hace 4 días. Por supuesto, como les menciono, nosotros somos una editorial pequeña, no podemos hacer tirajes tan grandes, porque además de no contar con los recursos como para tirar más de 1000 ejemplares o 500, la distribución a veces llega a ser un poco complicada. Tenemos algunos libros colocados en algunas librerías con las que hemos podido establecer acuerdos que consideramos justos, que es una de las cosas que también defendemos a capa y espada. Entre ellas, algunas librerías como Sótano, Péndulo, Educal, el Fondo de Cultura Económica del Centro y algunas librerías de Porrúa. Estas librerías últimas que mencioné, pues nos han dado la oportunidad de poderlo distribuir en algunas otras partes de la República, porque pues ellos cuentan con esa infraestructura, el hecho de que tú vayas y solicites el libro en Chiapas y entonces lo puedas pedir y te lo envíen sin ningún costo adicional, pues para nosotros es algo realmente cómodo, nos beneficia de esa manera, aunque también hacemos distribuciones a todas las partes del mundo por medio de correo certificado. Pues ya de esa manera el comprador del libro evita tener un gasto adicional al propio del ejemplar, ¿no? Entonces, pues tenemos estos ejemplares a la venta, están puestos, hemos hecho muchas cosas, como verán, hemos participado también en algunas antologías con algunos otros camaradas que se dedican a trabajar desde la independencia también, ¿no? Nos han invitado a colaborar, entre ellos el Pornócrata Mayor, que tiene un colectivo llamado el Colectivo Entrópico, y nos han dado la oportunidad de participar con ellos. Volvió a fallar. Con Hipertextos también nos han publicado algunos cuentos por aquí en alguna antología de gatos, Malditos Gatos, y también hemos hecho algunos libros artesanales, que la verdad es que esos los hemos hecho como para satisfacción personal, guardarlos nosotros. Es una de las copistas que corríamos en el 94 ahí con nuestros textos en un principio, y pues también hemos hecho algunas ediciones artesanales como esta, que en realidad las hacemos como bajo pedido, ¿no? Porque es una chambota y a veces los costos no llegan a cubrir incluso la inversión del tiempo de quien los cose, los pega, y todo ese trabajo llega a ser sumamente desvalorizado, ¿no? No reconocido, y eso pues creemos que no está tan chido. Entonces, pues a grandes rasgos la editorial Escombros trabaja de esta manera que les acabo de comentar. Tiene las puertas abiertas para todos aquellos que tienen la intención de hacer un libro físico. Nos mandan el trabajo, a veces les comentamos nosotros de la manera que trabajamos con la gente que ha llegado a hacer algunos libros con nosotros, es que la editorial se encarga de colocar el 50% de la inversión y el autor el otro 50%, y lo mismo ocurre en las ganancias, ¿no? Entonces de esa manera tenemos un compromiso, porque también nos hemos dado cuenta que los rockstars se empiezan a contaminar. A veces hay quien cree que sus versos los está esperando el mundo con avidez y sed de escucharlos, y están sumamente equivocados, ¿no? A veces experimentan una soberbia y una arrogancia que desconocemos de dónde provenga, pero que sin embargo pues te ponen ahí en situaciones sumamente complicadas,
y pues no tenemos como ganas de lidiar con ese tipo de carnales, ¿no? Todos los que creen que su obra literaria es lo que está esperando el mundo para la transformación de la literatura, pues les decimos, carnal, pues síguele y este no es el lugar, ¿no? Este definitivamente no es el lugar. Entonces, lo que hacemos es trabajar a la par, trabajar con personas que quieren hacerlo, ¿no? No tenemos como una limitante o una exigencia personal, ni imponemos nuestros rollos, simplemente establecemos acuerdos, planteamos la situación porque aprendimos de todo este tiempo que las cosas se tienen que hablar claras desde un principio, ¿no? O sea, no aventamos choros, no les decimos que va a pasar alguna otra cosa de la que pues ellos mismos tengan que ser testigos, y que vivan precisamente la emoción y todo el viaje de crear su propia obra, del trabajo del diseño, el cual sí estamos cuidando que tenga precisamente una línea, en eso sí, y pues los resultados han sido súper chidos, ¿no? Entonces, pues aparecemos en el Facebook como Editorial Escombros. A mí me pueden encontrar como Ruin Andrade también en Facebook, es la única red social que manejamos. Estamos próximos a instalarnos ya en un sitio cercano ahí dentro de la demarcación de Iztapalapa, cerca del Metro Apatlaco, en donde se pueden obtener los libros. Ahorita lo que hacemos es o mandarlos a las librerías, ¿no? Decirles, puedes encontrar los libros en este lugar, lo pueden conseguir en el Chopo, en el puesto de la jornada, con Illy Joker Records en el Chopo, o atrás con los punks, con el Hardcoreín, o también lo pueden hallar en la librería Avalon en Coyoacán, o ahí en el centro. Son los lugares donde se pueden encontrar los libros, o directamente con nosotros. Lo que ocurre es que, oye, pues me interesa tal libro, nos ponemos de acuerdo y nos acercamos a la línea del metro, la línea 8, y les entregamos sus ejemplares, ¿no? De esa manera es como hemos estado haciendo que esto sea posible, que crezca. Seguimos creyendo que ese esfuerzo, incluso de mano en mano, de boca en boca, pues ha crecido y ha dado unos resultados súper padres, ¿no? Hace 15 días tuve el honor de ser invitado al Festival Internacional de Narrativa en Toluca, y compartir con algunos personajes ya reconocidos, ¿no? Con plumas bastante pesadas, y pues para nosotros es agradable contarles esta historia, ¿no? Decirles que comenzamos haciendo algunas fotocopias engrapadas, y que pues hemos tenido la oportunidad de viajar a algunas otras partes, rebasando las fronteras mexicanas, y tener en esos otros lugares un reconocimiento pues chingón, ¿no? Con la banda, porque nosotros hacemos libros para la banda. Hay gente que también ha podido hacer llegar la literatura que hacemos o que creamos a otros sitios, y pues también hoy hemos roto también esos prejuicios, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros participamos en el lugar donde nos inviten, y agradezco acá al camarada Augusto la invitación, a toda la banda que haya hecho posible, ¿no? A la institución que le haya permitido el espacio,